Egunon eta eskerrik asko etortxagatik. Les presentamos hoy el informe más completo de cuantos analizan la evolución de la economía social de Euskadi. Se trata de un análisis exhaustivo y pormenorizado del desarrollo y actividad no solo de las formas clásicas de la economía social, cooperativas y sociedades laborales, sino también de las denominadas otras formas de economía social. Entre estas otras formas encontramos entidades del tercer sector que presentan tipología y naturaleza diversa y heterogénea, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, empresas de inserción y centros especiales de empleo fundamentalmente. El director de Economía Social, Joaquín Díaz, les ofrecerá a continuación todos los detalles de la estadística oficial de la economía social de Euskadi, pero antes voy a presentarles aquellos aspectos que quisiera destacar en estos momentos de incertidumbre. Incertidumbre generada por el fuerte impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la actividad económica, en el empleo y en el tejido empresarial. Me voy a centrar en las formas clásicas de nuestra economía social, en las cooperativas y en las sociedades laborales, que en la actualidad suman un colectivo de 2.500 empresas, de las que 1.800 son cooperativas y 700 sociedades laborales. Los empleos en términos anualizados alcanzan la cifra de 60.500, 53.500 en las cooperativas y 7.000 en las sociedades laborales. Pues bien, en estos momentos estimamos que si las cooperativas y las sociedades laborales vascas muestran una resiliencia, una resistencia, una fortaleza similar a la que tuvieron en 2008, pueden sufrir un impacto de unos 3.000 empleos si finalmente la caída del PIB en Euskadi fuera la actualmente prevista del 8,7%. El impacto en la economía social vasca sería del 5% del empleo en las cooperativas y sociedades laborales, es decir, 2 puntos menos que el previsto para el conjunto de la economía de Euskadi. Lo que ahora sí sabemos seguro, analizando los ERTEs presentados, es que la incidencia está siendo menor en las cooperativas y en las sociedades laborales. Por ejemplo, si nos fijamos en las 500 cooperativas que han tramitado ERTEs, los expedientes afectan a aproximadamente la mitad de la plantilla, a 5 de cada 10 empleos, mientras que en el total de expedientes los empleos afectados son 8 de cada 10. Ahora, más que nunca, vamos a poder comprobar los resultados del esfuerzo que venimos realizando el conjunto de las instituciones europeas. El compromiso de apoyar a las diversas formas de la economía social con programas y proyectos destinados a estimular, promocionar y desarrollar las entidades que la conforman. Los países y regiones que mejor resistieron el envite de la anterior crisis han sido aquellos que más invirtieron en lo social. Hemos creado 3 líneas COVID-19 extraordinarias destinadas a la economía social de Euskadi que marcamos dentro del Programa General de Ayudas para la Promoción del Sector. Una partida global de más de 6 millones de euros que representan un aumento de más del 25% con respecto al año pasado, dentro de una senda de incremento creciente y sostenido en toda la legislatura, cuyo montante global se ha incrementado en más del 90%, tal y como les explicará a continuación Joaquín Díaz, el director de Economía Social. La economía social significa mucho, a todos los niveles, pero en el ámbito local es importantísima, es estratégica. En Euskadi lo sabemos muy bien, con localidades y comarcas en las que la economía social lo es casi todo. Guipúzcoa concentra más de la mitad de los empleos de la economía social vasca. En la comarca de Alto Deba representa casi la mitad de la población ocupada. La evolución y situación de las principales magnitudes socioeconómicas de la economía social vasca constituye el capítulo más extenso del informe y presenta un análisis de la evolución del empleo desde una lectura sectorial, territorial, por forma jurídica, por tipo de relación contractual y por dimensión empresarial. El análisis también incluye la evolución de otros parámetros económicos como la facturación, el valor añadido bruto generado por la economía social, el nivel y destino geográfico de las exportaciones, el esfuerzo inversor o los resultados económicos obtenidos por las empresas. En la presente edición se incorpora asimismo un nuevo parámetro asociado al porcentaje sobre resultados que se materializa en retorno de beneficios en el caso de las cooperativas y en dividendos en el caso de las sociedades laborales. El estudio se completa con los resultados de las encuestas relacionadas con la valoración de las empresas de la economía social sobre la percepción social externa, la labor de apoyo que les prestan las administraciones públicas,
la gestión del talento, las herramientas de gestión que aplican, las actividades de innovación que realizan, el nivel de implantación de planes de igualdad y de las medidas de conciliación, las bandas salariales o el clima laboral. Son un total de 11 capítulos que describen y caracterizan la economía social de Euskadi y la contextualizan a su vez en relación a la economía vasca en su conjunto. En la parte final se presentan las principales cifras socioeconómicas de las denominadas otras formas de economía social, que, como les decía al comienzo, es un diverso y heterogéneo tercer sector conformado por fundaciones, asociaciones de utilidad pública, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y entidades de previsión social voluntaria. Un colectivo que aglutina a un total de 1.200 entidades que generan 28.000 empleos remunerados y movilizan a otras más de 25.000 personas voluntarias. La primera edición de la estadística es de 1994, 25 años que han permitido consolidar el considerado informe más completo de cuantos analizan la evolución de una economía social de Euskadi. Una excelente herramienta para el diseño de estrategias orientadas a impulsar la actividad económica en el nuevo escenario abierto por la pandemia de COVID-19. Aurretik aipatu dudan bezala, Euskadiko ekonomia sozialeriko ezoiko 3 COVID-19 linea sortu ditugu eta ekonomia sozialaren alderdiak babesteko Europako erakundeek oro har egindako ahaleginaren emaitzak ikusiko ditugu orain inoiz baino hobeto. Euskal Autonomia Erkidegoan oso ondo ezagutzen dugu sektoreak duen garrantzia. Hainbat euskaldetan eta herritan ia sektore bakarra baita. Eskerrik asko, les dejo con el director de Economía Social. Egun on denoi, mila esker etortzeagatik. En mi intervención haré referencia a las principales magnitudes de la economía social y, en segundo lugar, a las convocatorias de ayudas para las empresas de economía social, en concreto las 3 líneas que acaba de comentar la consejera, 3 líneas COVID extraordinarias para hacer frente al cese de actividad o disminución de esta por las afecciones de la pandemia. Bien, haciendo una foto, quisiera mostrar una foto de lo que representa las magnitudes agregadas de la economía social en Euskadi. En primer lugar, las formas clásicas de la economía social, conformadas por las cooperativas y las sociedades laborales, suman un total de 2.531 empresas, de las cuales 1.818 son cooperativas y el resto sociedades laborales. En esta foto global de las magnitudes agregadas tenemos también las otras formas de la economía social conformadas por fundaciones, asociaciones de utilidad pública, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y entidades de previsión social voluntaria que suman un total de 1.193 empresas. Gizarte ekonomiaren argazki orokor batean ikusten dugu gizarte ekonomiaren forma klasikoa kooperatibak eta lan enpresak totalak direla 2.511. Hemendik 1.819 kooperatibak dira eta 713 lan enpresak. Bestelako gizarte ekonomiaren formak totalean dira 1.183 eta tartean 606 fundazioa, 254 elkarte, 155 EPSV-ak, 84 nekazaritza eraldaketa gizarteak, 83 txertatzeko enpresak eta 37 enpleo zentruak. Bien, ¿qué aporta al conjunto de la economía social, al conjunto de la economía vasca, a la economía social? Pues lo que aporta son 80.700 empleos anualizados, remunerados, que suponen el 9,4% de la población ocupada de la comunidad autónoma de Euskadi.
Por otro lado, el valor añadido bruto generado por estas empresas de economía social llega a los 3.433 millones de euros, que representa el 5% del valor añadido bruto. Otro dato a destacar son las 25.200 personas voluntarias movilizadas en este periodo de tiempo. Zer ekartzen dute euskal ekonomiari? Ekartzen dutena da, 87.700 lanpostu eta Euskal Erkideko biztanleen 9,4 enpleguak dira. Beste alderditik ere, 3,5 milioi euro balio erantzinaren gordina Euskal Erkideko 5% da. ¿Cómo ha evolucionado el empleo? Pues ha evolucionado de forma que en los últimos periodos ha pasado del 8,7% al 8,9%, y la última estadística de la que disponemos, esta que les acabamos de entregar, representa el 9,4% del empleo. Bien, entrando ya a las formas clásicas de la economía social, que son las cooperativas y las sociedades laborales, decir que el empleo en estas dos modalidades empresariales el total del empleo son 60.609 empleos, que representa el 6,5% del empleo vasco, y son 2.531 empresas. El empleo en el periodo de esta estadística que les hemos entregado ha crecido con mayor fuerza. En concreto, ha crecido con un 6,3% frente al resto del mercado laboral de Euskadi, que ha crecido un 4,5%. Bien, aquí podemos decir que el ADN de las empresas cooperativas y sociedades laborales es un ADN industrial. Son locomotoras que han marcado de forma positiva el crecimiento del empleo industrial. Sectorialmente, la representatividad es del sector empresarial en la economía social vasca, y el dato que representa es el 44,2%, que duplica la representatividad media del empleo de este sector sobre el conjunto de la población vasca, que es del 22%. En cuanto al empleo terciario, sobre el empleo cooperativo y laboral vasco es del 52,3%, porcentaje que dista sustancialmente del protagonismo liderado por el sector servicios sobre el conjunto del mercado laboral vasco, que es del 71,5%. En el sector servicios también se ha incrementado de forma notable las cifras de empleo anualizado, con un 5,8% en este último periodo de esta estadística. Como decía la consejera, territorialmente y comarcalmente, en cuanto al territorio, Guipúzcoa concentra el 53% de los empleos de la economía social vasca y representa la mayor tasa de crecimiento territorial, con un 9,4%. Vizcaya representa el 37,4% del empleo y Álava representa el 9,3% del empleo. Si hacemos un zoom y entramos a las comarcas, vemos que el Alto Deba representa el 48,5% del empleo. En esa comarca está formado por empresas de economía social. Y las siguientes a destacar son Tolosa-Goierri con el 11,9%, y el Duranguesado con 11,2%, y Vizcaya Costa con el 8,4%. Bien, en cuanto al impulso en cuanto al empleo, la generación de empleo se soporta fundamentalmente en las empresas de mayor dimensión, de más de 500 empleados. Ellas solas representan el 40% del empleo de la economía social, y sobre todo el crecimiento. Crecen a un 14% y supone el 84% del empleo neto generado en ese bienio. En cuanto a la facturación, a las ventas y a las exportaciones, crecen en esta última estadística. La facturación crece en un 8,8%, pasando de los 7.800 millones de euros a los 8.500 millones de euros. Y las exportaciones también crecen en un 10,6%, pasando de los 2.700 millones de euros a los 3.037 millones de euros.
Este volumen de euros facturado fuera de nuestras fronteras representa cerca del 36% de la facturación total de la economía social. Una proporción que en las comarcas del Alto Deba y Tolosa-Goierri se eleva hasta el 58% y 56% respectivamente. En estas comarcas este nivel de exportación alcanza esos niveles del 58%. En cuanto al valor añadido bruto, este supera los 3.000 millones de euros y arroja unos beneficios de 416 millones de euros. Otro rasgo diferencial también es la innovación, en el que la economía social innova en un 22,1% frente al 17,8% de la innovación que se realiza en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si vamos al sector industrial, esta innovación llega hasta el 29,3%, y si vamos a empresas de más de 100 empleados, esta innovación llega al 70% de las empresas. Bien, en cuanto a la redistribución de beneficios, decir que globalmente se distribuyen un 3,5% de los beneficios. Si hacemos un zoom en el entorno cooperativo se llega a distribuir un 4,4%, y si hacemos otro zoom vemos que en el sector industrial este retorno cooperativo, este reparto de beneficios llega al 5,6%. Y en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas, decir que los fondos propios se cuantifican en cerca de los 5.500 millones de euros en este periodo. La rentabilidad de dichos fondos llega a ser el 7,6%, y si analizamos en la industria, esta rentabilidad llega al 9,7% de rentabilidad. Esto lo que garantiza es una sostenibilidad empresarial a largo plazo de estas empresas. Es una característica también el arraigo territorial. Este dinero lo que hace es arraigarlas al territorio con esa filosofía de pertenencia y de continuidad en el territorio, y es un legado para las futuras generaciones para dar continuidad a estas empresas. Bien, el tejido industrial principalmente está representado por la máquina herramienta, por la fabricación de carrocerías para vehículos de motor, piecerío, componentes para automoción y troquelería. Si viésemos cuál es el modelo, el tipo empresa tractora de la empresa de economía social, sería una cooperativa de Mondragón, que contaría con las siguientes características. Sería una empresa industrial en la que crece de forma notable el empleo, en torno al 14%, con una plantilla de más de 700 empleos anualizados, con una facturación mayor a los 100 millones de euros anuales, abierta a mercados internacionales en el que el 50% de su facturación son exportaciones, e innovadora en el que ha desarrollado actividades de innovación en producto y en proceso. Egiten baldin badeu argazki bat nolako izango litzateken enpresa traktora edo enpleguaren bultzatzailea izango litzateke 5 ezaugarri hauek edukiko lituzke. Arrasateko Mondragon kooperatiba bat izango litzateke enpresa industriala, enpleguaren gehiakuntza nabarmena, 14% inguru, enpresa handia, 700 lanpostukoa edo handigoa, fakturazioa 1 milioitik gora urtean, nazioarteko merkatatuera irekia, fakturazioarekin erdia baino gehiago esportazioak dira, berritzailea, produktua eta prozesuetan. Entrando a la parte más social de las empresas de economía social, se está avanzando, la economía social avanza en la igualdad y en la conciliación, hoy más que nunca necesaria. El 63,2% de la economía social vasca, frente al 58,5%, es un colectivo femenino terciarizado del sector servicios. Y representa el 52% de la ocupación es femenino frente al 47% de la economía general vasca. En cuanto a la representación femenina en los consejos rectores, se ha avanzado y se está avanzando en esta representación femenina en estos consejos, logrando un equilibrio en el sector servicios, 42,5% mujeres y 57,5% hombres,
resultando paritaria en la gran empresa de la distribución y en la intermediación financiera del Grupo Mondragón. Estamos hablando de Eroski y Caja Laboral. En cuanto a planes de igualdad y aplicaciones de medidas de conciliación, se avanza en la igualdad en planes de igualdad, teniendo el 70% de las empresas de más de 200 empleos con planes de igualdad, lo cual también indica que hay que seguir avanzando en este terreno. Destaca como medidas de conciliación la flexibilidad horaria, en el que el 44% de las empresas permite la flexibilidad horaria hasta más de un 60% entre las empresas con más de 16 personas. Y el teletrabajo, dato que yo creo que con el COVID va a cambiar totalmente, en estas fechas representaba un 14%. También hablando de las personas, en cuanto a la captación y retención del talento, es un problema y un reto para algo más del 23% de las empresas, si bien para el 65% de las organizaciones sigue siendo un problema para el 65% de las organizaciones con más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, las diferencias salariales están contenidas. Más del 80% de las empresas de economía social establecen internamente una banda salarial entre un 1 y un máximo de 3 entre el mínimo y el máximo. Y en cuanto al clima laboral, el 96% de los casos se traduce en un clima laboral satisfactorio. Bien, aquí es una representación, una foto también de las otras formas de economía social, en la que están las fundaciones, centros especiales de empleo, asociaciones de utilidad pública, empresas de inserción, cofradías de pescadores y EPSVs. Bien, decir, como ha dicho la consejera, esta es una estadística consolidada, viene desde el año 94, es una buena herramienta para analizar la situación económica de las empresas de economía social, cosa que luego abordaremos con el propio sector, trabajaremos con ellos y la analizaremos más en profundidad, al detalle, esta estadística. Bien, con todos estos datos podemos concluir, podemos decir que las empresas de economía social están comprometidas con el empleo digno y de calidad, comprometidas con el arraigo territorial, con la permanencia, con la no deslocalización de las empresas, están comprometidas con el mantenimiento de las empresas a largo plazo, están comprometidas con las generaciones futuras, comprometidas con la redistribución de la riqueza, comprometidas con la igualdad de género, con las personas, la sociedad y el medio ambiente, comprometidas con la cultura y la lengua y, en definitiva, comprometidas con la cohesión social. Datu guzti hauekin esan dezakegu euskal gizartearen ekonomiko enpresak bere daudela kalitatearen enpleguarekin konprometituta, lurralde sustatuarekin konprometituta, enpresen eta luzerako mantenimendu konpromisoa, etorkizunerako konprometituta, aberastasuna zabaltzeko konprometituta, genero berdintasunarekin konprometituta, pertsonen gizartearekin eta ingurumenarekin konprometituta, hizkuntza eta kulturarekin konprometituta, azken finean gizarte kohesioarekin konprometituta daudela gizarte ekonomiako enpresek. Bien, hasta aquí el resumen del centenar de la estadística de la economía social, esta última que tenemos encima de la mesa, que tendrán tiempo para analizar más en profundidad estos datos, y a partir de ahora voy a hacer una pequeña, voy a pasar a explicarles cómo llevamos a cabo la principal herramienta que tenemos destinada para apoyar, promover el desarrollo del tejido empresarial de nuestra economía social, que es a través de la convocatoria pública de ayudas que tienen aquí en pantalla, y decir en primer lugar que lo que ha tenido ha sido un incremento amplio y sostenido de la totalidad del presupuesto específico para el fomento y la promoción de la economía social, incrementos que se han dado en el 2017 del 19,86%, en el 2018 el 15,25%, en el 2019 un 10,99% y este último año, con las líneas COVID, un incremento del 25,83%. El total del incremento de la legislatura ha sido del 92,92%, prácticamente duplicándose el presupuesto del inicio de la legislatura. En segundo lugar, decir que hemos puesto en marcha nuevas medidas COVID, 3 nuevas líneas de ayudas que han resultado
en tres líneas que son en autónomos, las líneas de autónomos, en emprender y en asistencia técnica, que vamos a desarrollar ahora, y con esto vamos a acabar con estas tres líneas. Entonces, la primera línea es una línea de ayuda de choque o de contención para las mini y microempresas, cooperativas y sociedades laborales de hasta 10 trabajadores, especialmente débiles en su estructura económica financiera, normalmente además de muchas de ellas de reciente creación, facilitando con estas ayudas el cumplimiento de sus obligaciones de cotización a la seguridad social y de renta de alquileres. La cuantía de esta línea es de 1 millón de euros. La segunda línea que hemos puesto específica nueva para afecciones del COVID es la de emprender en economía social. Es una ayuda financiera para la consolidación de recursos propios destinados a fondos propios, reservas irrepartibles para micro y mini empresas cooperativas y sociedades laborales creadas a partir del 2015, son de reciente constitución y por lo tanto que no están suficientemente consolidadas. De lo que se trata es de apoyarlas para mantenerlas y para que puedan pasar este difícil momento en el que están pasando. La cuantía de esta línea es de 550.000 euros. Y para terminar, la última línea es la de asistencia técnica. Es una ayuda de activación o continuidad empresarial para recuperar la competitividad y el mercado para mini y microempresas, cooperativas y sociedades laborales. Y la cuantía también es de 550.000 euros, con un máximo de 3.000 para las empresas de hasta 10 trabajadores y 6.000 para más de 10 trabajadores. Y hasta aquí mi intervención. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda. Nik, pixkat, enplegu aurreikuspen horrekin ez. Aldetu nahi nuke bat eta ipatu duzuela, baina euskaraz ere izateko, ekonomia sozialaren sektorean zer eragin izango duen, COVID-19 edo aurreikusten den izatea COVID-19aren krisi honek, batez ere enpleguari dagokionean, eta beste sektorekin alderatuta, ze alde edo egongo den. Gizarte ekonomiako enpresek ere bai, soziedad nola dauden, izango dira afektatuta berdin edo ere bai nahiko afektatuta. Sobre todo, enpresa txikienak izango dira zailena edo gaizki pasako duenak. Horregatik laguntzak, prestatu ditugun laguntzak, dijoazte horri eta laguntza horretaz, ez? Eta eskatu dituztenak erteak izan dira, konsejerak esan duen bezala, 487 enpresak eta hortik 4.600 eta 4.700 pertsona afektatuta ertengatik. Hau esan nahi du, kooperatibetan edo soziedade laboraletan 9,45 eragina edukidula. Eta enpresa normaletan izan da 80-80. Osea, afekzioa erdia izan da gizarte ekonomiako enpresetan. Beraz, printzipioz nahiko ondo aguantatzen ari dira eta esaten den bezala afekzioa handina izangoa enpresa txikienetan. Horregatik laguntzak dijoazte enpresa horietara. Mila esker, tortzeagatik eta nahi zuen arte.